Hola, bienvenidos a mi canal. Estaremos conversando sobre física y sus aplicaciones en la vida laboral. Mi nombre es Jenny López y te acompañaré en este recorrido. Hola, bienvenidos a mi canal. Estaremos... Comenzamos. Vamos a revisar hoy las leyes de Newton con este problema que está acá. En este problema nos plantean un sistema de dos masas atadas a una cuerda atravesando una polea que es lisa. Dice, en un primer apartado nos dicen si todas las superficies son lisas y en el apartado B nos dicen que si el coeficiente de rozamiento es 0,2. Para este caso, nosotros vamos a suponer que hay movimiento y luego analizamos los resultados para ver si es verdad que hay movimiento y ese movimiento es hacia abajo. Si no, tendríamos que hacer unas revisiones. Acá mismo podríamos decir que el peso de la masa 2 es menor que el peso de la masa 1. Entonces podría ser que está en reposo, pero como en el problema me piden calcular la aceleración, yo debo partir de un supuesto y verificar que ese supuesto se haga realidad. Entonces vamos a suponer que hay movimiento y ese movimiento es hacia abajo. Porque pues la fuerza de rozamiento en el primer caso es cero y pues de repente esa masa se resbala con el peso de la masa 2 es suficiente para que haya movimiento. Continuamos. Todo problema requiere que ustedes tomen los datos como pasos previos. Es importantísimo saber qué nos dan y qué nos piden y saber todas las consideraciones que aparecen en el problema. También es importante, en el que sería un paso 2, verificar que todas las unidades estén en el mismo sistema, puesto que si no están en el mismo sistema, eso va a ser una fuente de error para nuestros cálculos. En este caso, todos los datos están en el sistema MKS y no nos piden los resultados en un sistema en particular. Por lo tanto, no haremos ninguna conversión. Pero en los ejercicios de física generalmente tenemos que convertir las unidades para que me quede todo uniforme en un mismo sistema de medida. Luego, el tercer paso es la construcción del diagrama de cuerpo libre. Para la masa 1 tenemos que el cuerpo libre tiene fuerzas presentes tanto en el eje X como en el eje Y. En el eje X aparecería la tensión de la cuerda alando a la masa y oponiéndose a esa fuerza estaría la fuerza de roce. Esa fuerza de roce la colocamos porque en el apartado A es cero, pero en el apartado B tiene un coeficiente de rozamiento, entonces la dibujamos. Luego, en el componente Y no nos dicen nada, o sea que suponemos que en el componente Y no hay movimiento, esa masa no puede levitar, está reposada sobre una superficie horizontal, funciona el peso y como reacción de esa superficie horizontal al peso está la fuerza normal hacia arriba. En este caso, pues ya podemos inferir que la fuerza normal es igual al peso de la masa 1. Luego, en el diagrama del cuerpo 2, tenemos que la tensión de la cuerda ala el cuerpo hacia arriba y el peso la ala hacia abajo. Según nuestra suposición, ese peso ha de ser mayor que la tensión de la cuerda para que ese movimiento exista. Así que deberíamos verificarlo en nuestros cálculos. Del diagrama de cuerpo 1 estaríamos haciendo las ecuaciones, que es nuestro cuarto paso. En el eje Y tenemos que no hay movimiento, no nos dicen nada, no puede haber movimiento, y la normal menos el peso 1 es igual a 0. En este caso la normal sería igual al peso 1. En el eje X está una ecuación de interés que dice que la tensión menos la fuerza de roce es igual a la masa por la aceleración, en este caso todos referidos al cuerpo de la masa 1. En el diagrama 2 no hay movimiento en el eje X, por lo tanto en eso no hay fuerzas que actúen allí. En el eje Y está la ecuación 2, que también es de interés. El peso es mayor, según nuestra suposición, nuestro supuesto, a la tensión 2. Y eso sería igual a la masa 2 por la aceleración 2. Bien, aquí podemos reflexionar varias cosas. Es un sistema que tiene una cuerda.
es un solo sistema, por lo tanto hay una sola aceleración y una sola tensión. Entonces, si sustituimos esos valores en la ecuación 1 y 2, nos va a quedar esa ecuación 1 transformada, T menos fuerza de roce es igual a la masa 1 por la aceleración, y el peso 2 menos la tensión es igual a la masa 2 por la aceleración, porque ya sabemos que son las mismas aceleraciones y la misma tensión para los dos cuerpos. Sumamos este sistema de ecuaciones para obtener un sistema completo y vemos que tensión menos fuerza de roce más el peso 2 menos la tensión es igual a la masa 1 por aceleración más la masa 2 por aceleración. Al hacer las operaciones y entender que por lo menos para el apartado A la fuerza de roce es cero, tenemos que la aceleración finalmente nos va quedando el peso 2 sobre la masa 1 más masa 2. Ese peso 2 lo calculamos fácilmente multiplicando la masa del cuerpo 2 por la aceleración de gravedad, en este caso G, y vemos que la aceleración en este paso, en el apartado 2, calculando con la fuerza de roce igual a 0, es igual a 6.125 metros sobre segundo cuadrado. Sustituyendo los valores en la ecuación 1, también podríamos sustituirlo en la ecuación 2, tenemos que la tensión es igual a 306 newton. Y pasamos a hacer el análisis, porque recuerden que tenemos que deducir que el movimiento es en efecto hacia abajo. Vemos que la aceleración son 6.125, la tensión son 306 newton, el peso es 490 newton, el peso 1, el peso 2 es 294. Si analizamos el diagrama de cuerpo libre que ya habíamos diseñado, la tensión debe ser mayor que el peso 2. Perdón, el peso debe ser mayor que la tensión para que pueda haber movimiento, según la segunda ley de Newton. Pero acá verificamos que la tensión no es mayor que el peso 2. Entonces acá el movimiento, según sería hacia arriba. Como eso no es posible en este mundo, tenemos que nuestra consideración inicial de que ese sistema estaba en movimiento es fallida y por lo tanto la aceleración es cero. Y la tensión en condiciones de equilibrio, como es en este caso, es igual al peso 2, es decir, 294. Esto es cuando la fuerza de roce era cero, pero también cuando la fuerza de roce es diferente, tendríamos una fuerza que se opone también a la tensión y no hay ningún cambio cuando la fuerza de roce es mayor que cero, que sería con el coeficiente del 0.2, y la aceleración sigue siendo cero y la tensión sigue siendo 294 newton. Y ven, esto era todo el problema. Fácil. Solo tenemos que calcular y analizar los resultados obtenidos. Recuerden que en ingeniería los números no solo son números, sino que significan cosas. Debemos hacer análisis e interpretación de los datos. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por ya haber llegado hasta aquí. Recuerda darle like, seguir mi canal y suscribirte. Nos vemos luego.